Una siguiente disciplina u otra práctica, pero antes de eso vamos a orar, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios, que nos has permitido llegar ya al final de esta reunión. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de congregarnos, la oportunidad de vernos, Señor. Te rogamos que ahora nos ayudes, que nos sigas enseñando y, Padre, que nos muevas a tener una mayor devoción, Señor, por ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hay un proverbio bien conocido que dice: más vale tener un lápiz corto que una memoria larga. Y eso nos recuerda, hermanos, la maravilla que es la Escritura. Y cuando digo la Escritura, me voy a referir a la Escritura en general. La capacidad que Dios ha dado al ser humano de plasmar un pensamiento que es inmaterial y ponerlo en un escrito que en cierta forma se vuelve tangible. Se vuelve tangible en la forma de un libro, o haya sido en la antigüedad cuando tenían que hacerlo con un cincel sobre una piedra. Pero un mensaje que puede quedar grabado y perdura por las generaciones. Tenemos que reconocer que esa capacidad que Dios nos ha dado para escribir, para colocar nuestros pensamientos sobre una hoja, es un acto especial, es algo especial, es un acto de comunicación. El mensaje queda grabado para nosotros, el mensaje queda grabado para otros o para otras generaciones. Hace justo 2 semanas más o menos salió un descubrimiento arqueológico extremadamente interesante. En el monte Ebal, en el monte en donde se leyeron las maldiciones en el libro de Josué, ese monte que estaba enfrente del monte Gerizim, son los 2 montes que están alrededor de Samaria, uno enfrente del otro. Pues en el monte Ebal se habían estado haciendo algunas excavaciones, se habían encontrado cosas interesantes, se había encontrado lo que parecía ser una especie de un templo menor, un tabernáculo, un santuario que parecería coincidir con lo que se escribe en Josué, de cómo construyen ahí un lugar, un altar para adorar en ese momento. Pero lo interesante, hermanos, es que en un pedazo de piedra, o es difícil decir el material exactamente, pero creo que era piedra, que se veía arrugado completamente, que no parecía tener ningún valor, un investigador que llegó a ese sitio y dijo: tenemos que volver a excavar aquí. Y lo que hacen los arqueólogos muchas veces es que ponen a un lado las cosas que no consideran que son descubrimientos importantes y las guardan en otro sitio. Pues él empezó a buscar entre esas cosas y descubrió este pedazo de piedra. Cuando lo vio, él estaba convencido de que era un escrito con una maldición. Y eso lo sabía por la forma que tenía. En la antigüedad se escribían las maldiciones o se tallaban sobre piedra, pero no podía abrirlo. Entonces llamó a un equipo de científicos y lo que hicieron es, a través de unos escáneres, pues una tecnología muy muy avanzada, lograron leer el contenido que había dentro sin tener que abrirlo. ¿Qué es lo que llamó la atención? Un grabado que data más o menos de la edad de bronce, creo que es la edad de bronce temprana, me puedo equivocar allí, pero más o menos 1200, 1300 antes de Cristo. Y allí, hermanos, estaba escrito en una escritura más antigua que lo que se conocía hasta ahorita. Lo más antiguo que se conoce hasta ahorita es el protosinaítico, se llama, que es algo que está antes del hebreo, algo más antiguo. Pues esto era todavía más antiguo. Y sobre esa piedra, el nombre del Señor. ¿Qué es lo impresionante de eso? Ese sería el escrito más antiguo que tenemos hasta la fecha,
que menciona el nombre del Señor y menciona en efecto algunas maldiciones. Entonces parecería que es alguien que está asumiendo las condiciones de un pacto y está declarando maldiciones, que el Señor lo maldiga si él no cumple. Los investigadores por mucho tiempo habían dicho que no podría ser que los hebreos hubieran escrito el Antiguo Testamento, porque como tenían alfabeto, esa era una de las teorías, de las hipótesis. No tenían alfabeto en ese tiempo, entonces es muy probable que ellos no hayan escrito el Antiguo Testamento. Pero este descubrimiento, hermanos, nos diría que no solo había personas que estaban en capacidad de escribir en ese tiempo, sino que ya conocían el nombre del Señor. Y eso coincidiría perfectamente con la fecha de la conquista y con la fecha del Éxodo, o la fecha, ¿cómo se dice? Temprana, la fecha temprana del Éxodo, la que datamos más o menos con Moisés en el 1500 antes de Cristo. ¿Qué es lo impresionante, hermanos? Que por la labor de una persona que escribió esa tabla, podemos decir estas cosas ahora. Lo que empezó por una sencilla escritura. Entonces, piensen en eso, el valor que tienen los escritos para que podamos redescubrir la historia. Normalmente, nosotros estamos acostumbrados a escribir, pero el problema es que no escribimos con la intención de que sea algo devocional, de que sea un material devocional. Todos nosotros escribimos, hermanos, escribimos notas, escribimos mensajes de WhatsApp ahora, escribimos correos. Sé que hay algunos aquí que su trabajo consiste mayormente en contestar un correo y en recibir un montón y tratar de leerlos todos y seguir contestando a la mayor velocidad posible. Pero esta escritura de la que estamos hablando, o el escribir para la piedad, es algo diferente. Aquí estamos hablando de un tipo de escritura, una actividad que realizamos que se convierte en algo devocional. Y vamos a ver que eso puede tomar muchas formas. Puede ser un diario, puede ser una oración, puede ser una alabanza, etc. Pero entonces, de lo que estamos hablando aquí no es algo, hermanos, de lo que se nos obligue en las Escrituras. No hay ningún mandamiento que nos diga, a diferencia de meditar, a diferencia de leer la ley del Señor, a diferencia de estudiar la palabra de Dios, no tenemos ningún mandamiento en la Escritura que nos diga que nosotros tenemos que escribir algo. Pero espero lograr al menos animarlos a que intenten realizar una práctica como esta y escriban algo que sirva para sus almas. El propósito aquí entonces es la edificación. Escribir algo que pueda contribuir a nuestra edificación, escribir algo que pueda contribuir a nuestra meditación de la Escritura, algún pensamiento que tengamos acerca de algún pasaje o algún pensamiento en la predicación, no necesariamente del que está predicando, sino de los que están escuchando. Y déjenme utilizar un ejemplo para esto. Quiero que piensen en el Salmo 119. Y no lo vamos a leer, pero quiero decirles algo muy interesante del Salmo 119. Ustedes habrán notado, hermanos, que el Salmo 119 tiene títulos y está dividido en diferentes partes: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. ¿Qué significan esos títulos? Son las letras del alfabeto hebreo. Y la razón por la que están allí, hermanos, es porque cada uno de los versos del Salmo 119 está escrito empezando con una de esas letras en el alfabeto. Imagínense que nosotros quisiéramos escribir alabanzas y escribiéramos alabanzas con la letra A y empezáramos cada línea con esa letra, y luego empezáramos cada línea con la letra B, y luego empezáramos cada línea con la letra C. Ese es el significado. Ahora, quiero que piensen en esto. Nosotros no podemos escribir algo que sea inspirado.
Pero ¿qué habrá experimentado el que escribió el Salmo 119? Hermanos, ¿cuánto tiempo habrá llevado pensar en esto? Es cierto, es una escritura inspirada, pero eso no quita que el escritor haya tenido una actividad y haya aplicado su mente para meditar en la ley de Dios y escribir esto. ¿Qué habrá experimentado, hermanos? Tratando de pensar en cada letra del alfabeto, tratando de pensar en cómo todo el alfabeto se puede referenciar o relacionar con Dios, en cómo todos los versículos, exceptuando, si no me equivoco, 3 versos en el Salmo 119, no utilizan la palabra ley o testimonio o mandamiento o etcétera. Hay más sinónimos. Todos los demás versículos, si no, hagan la prueba y vean algún versículo allí, utilizan una de esas palabras. Voy a tomar versículos aleatorios. Versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Piensen en esa labor, hermanos, cada uno de esos versículos, empezando con cada una de las letras del alfabeto, y en todas había que mencionar la ley, la palabra, el mandamiento, los estatutos. Estoy seguro, hermanos, que el autor del Salmo 119 se gozó en el proceso. Estoy seguro de que el hecho de escribir el Salmo lo llevó a una meditación más profunda, lo llevó a pensar en el significado de la palabra de Dios, lo llevó a pensar en cómo toda esta vida tiene referencia a la palabra de Dios. Y ese es mi punto aquí. No podemos hacer una escritura inspirada, pero podemos utilizar, hermanos, la redacción, la escritura, como una herramienta para expresar nuestra devoción, para crecer en nuestra devoción. Y la historia de la iglesia nos da testimonio de esto. Tenemos muchos ejemplos de hermanos, hermanas, que escribieron diferentes composiciones, algunos diarios, algunos alabanzas, algunos himnos, por ejemplo, algunos poesía, en la que hablaban de las obras de Dios o hablaban acerca de su propia vida, pero pensando en cómo su vida estaba delante de Dios. Piensen, por ejemplo, en los diarios, que es lo que el autor del libro que hemos estado siguiendo menciona. Él habla de los diarios de oración. Y él dice, su diario es un lugar para documentar las obras y los caminos de Dios en su vida. ¿Qué es un diario? ¿O qué sería un diario para un cristiano? Un relato de la providencia de Dios en nuestra vida. Podemos mencionar a hombres allí como George Mueller, que a propósito ya se tradujo, creo que los primeros dos tomos de su diario al español. Tenemos a Robert Murray McCheyne, un libro que también, con el que también contamos aquí en español. El diario de David Brainerd o el diario de Jim Elliot. Y quisiera leerles algunas porciones, hermanos, de 2 diarios en particular. Unos son de David Brainerd y los otros son de Jim Elliot. Solamente para que tengan como más o menos como una probadita, un sabor de cómo se ve esto de escribir un diario. Esta es una porción del diario de David Brainerd. Él dice, cito, Día del Señor, 16 de diciembre de 1744. Estaba tan abrumado por el desaliento que no sabía cómo vivir. Ansiaba la muerte con todas mis fuerzas. Mi alma estaba sumida en aguas profundas y la crecida estaba a punto de ahogarme. Sentía tal opresión que mi alma estaba horrorizada. No podía fijar mis pensamientos en oración ni un minuto sin agitarme y distraerme.
Me sentía sumamente avergonzado por no vivir para Dios. No tenía una duda angustiante sobre mi propio estado, pero me hubiese aventurado alegremente, tanto como me fuera posible saber, a la eternidad. Mientras iba a predicarles a los indios, mi alma estaba atormentada. Estaba tan sobrecargado de desaliento que perdí las esperanzas de hacer bien alguno y llegué a un punto muerto. No sabía qué decir ni qué rumbo tomar. Entonces, el diario, hermanos, puede funcionar como un vehículo, un medio por el cual expresamos nuestra emoción, nuestros sentimientos. Un diario puede funcionar como una manera en la que hacemos un análisis también de nuestra propia vida. De hecho, si leemos el diario de una persona, podemos saber mucho acerca de ella, podemos saber de sus intereses, podemos saber de los eventos más significativos. ¿Y qué es lo que nos relata David Brainerd aquí? Una experiencia que tal vez si no conocemos a la persona y decimos, bueno, fue un siervo de Dios, usado grandemente, podríamos pensar que tal vez su vida fue tranquila. Pero cuando vemos su diario nos damos cuenta de que no es así. ¿Y qué nos enseña, hermanos, cuando leemos cosas como estas? Señor, yo pensaba que era el único que se sentía de esta manera. Pero resulta que los siervos que has utilizado de una mayor manera en la historia se han sentido así, y todavía peor. Ahora, eso es cuando leemos el diario de otras personas. Pero cuando nosotros estamos escribiendo, hermanos, hay un efecto similar, hay un efecto parecido. Estamos reflexionando sobre nuestra propia experiencia y logramos entender más. O tal vez logramos entender alguna razón por la que Dios nos estaba guiando en otra dirección. Y si leemos algún registro de lo que teníamos en el pasado y vemos ahora en el futuro, podremos notar cómo hemos crecido, cómo hemos avanzado, cómo tal vez una lucha que teníamos, una tentación, el Señor nos dio victoria sobre ella. Pero el punto es, hermanos, que sea el formato que queramos hacer en un diario o escribir lo que queramos escribir allí, tratar de hacerlo con el objetivo de alabar a Dios, de conocerlo más, de meditar en su palabra. Jim Elliot escribió esto, él dice marzo 21, y el formato aquí es un poco diferente. Él pone primero el pasaje, Daniel, capítulo 4 al capítulo 6, que fue su lectura en esa mañana. Y él dice, no puedo dejar de pensar en el carácter de Daniel, en el cual incluso los paganos reconocían que tenía el espíritu de los dioses santos. Su resolución de corazón hizo que fuera prudente y que tuviera poder para profetizar. Nada podía apartar al espíritu de oración de él, y la mano de Dios trajo prosperidad sobre su vida. Ya sea él tomaba normalmente un pasaje de la Escritura y escribía algún pensamiento que tenía que ver con ese pasaje y que de alguna manera también traía una aplicación para su vida. Algo sencillo, no creo que le haya tomado mucho tiempo, esa fue la nota del día. En otro día dijo esto, abril 27, fui bendecido ayer por el doctor Laurin de la Fundación Fuller en el servicio de la capilla. Él citó a Arquímedes y lo aplicó a la fe cristiana. Y él pone la cita. Denme un lugar para pararme, un punto de apoyo lo suficientemente fuerte, una palanca lo suficientemente larga y moveré al mundo. Esa es la cita. Y dice Jim Elliot, esto es lo que tenemos en la palabra y en la cruz. Entonces ese día no fue un pasaje de la Escritura, pero era simplemente un pensamiento que tenía que ver con la aplicación de una cita a la vida cristiana. Algo sencillo. Esto, hermanos, nos puede ayudar a atesorar la providencia de Dios, a estudiar mejor su palabra, a meditar en ella. Cuando tenemos que escribir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar. Hermanos, una persona puede leer sin pensar mucho. Y estoy seguro que hemos experimentado eso. Empezamos a leer en nuestro devocional y parece que no entra nada. El corazón está frío y pasamos las palabras y no entra nada. Pero cuando escribimos algo nos vemos forzados
a pensar más en lo que vamos a decir. Y eso nos puede ayudar entonces como un instrumento, un medio para concentrarnos en la verdad de Dios. Además, creo que también podemos hacer apuntes devocionales. Y esto está muy relacionado con lo primero. Pueden ser oraciones, una oración breve, puede ser la meditación de algún texto. Y esto, hermanos, sin usar mucho tiempo. Unos minutos tal vez en medio de nuestra lectura, la hora en la que lo hagan. Y decir, voy a escribir tal vez 1, 2 líneas, tal vez resumir algo de la idea del pasaje, tal vez alguna oración, tal vez alguna aplicación que entendí, y tratar de llevarme eso en el día. Y quiero darles un ejemplo de algo similar. Las confesiones de Agustín. Voy a leerles una porción. Las confesiones son especiales porque son al mismo tiempo una oración, una alabanza y una autobiografía. Todo al mismo tiempo. Comienza de esta manera. Eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Está citando textos. Grande eres tú, Señor, y de gran fuerza. No tiene medida tu saber. Y el hombre se atreve a alabarte. Precisamente Él, que es una pequeña parte de tu creación. Él, que va revestido de su mortalidad, que tiene conciencia de su pecado y sabe que resistes a los soberbios. Y, sin embargo, quiere alabarte el hombre, esa partecilla de tu creación, pues eres tú el que le despierta y le mueve para que se deleite en tu alabanza, porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón anda siempre desasosegado hasta que se aquiete y descanse en ti. Concédeme, Señor, saber y entender cuál de estas dos cosas es la primera, invocarte o alabarte, o si debo conocerte antes de invocarte. Pero ¿cómo te invocará el que no te conoce? Pues si no te conoce, podrá invocar una cosa por otra. ¿O es que se te invoca para conocerte? Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán si no tienen quien les predique? Sí, los que buscan al Señor le alabarán, porque ellos le hallarán, y hallándole le alabarán. Te buscaré, Señor, con mi invocación, y creeré en ti a medida que te invoco, pues ya nos fuiste anunciado. Es mi fe la que te invoca, Señor, la fe que me diste e inspiraste por la humanidad de tu Hijo y el ministerio de tu predicador. Ese es el primer párrafo, la primera sección con la que comienza su autobiografía, hermanos. Y piensen en eso, o sea, ese darle libre curso a un pensamiento sano, a la alabanza, a la meditación, mezclando versículos con pensamientos, mezclando versículos con meditaciones. Y de repente, hermanos, cuando menos nos demos cuenta, se puede convertir eso en un ejercicio devocional profundo, glorioso. Otra manera es las cartas, y con esto me acerco al final, hermanos, resistan un poco más. Las cartas. Los grandes predicadores en la antigüedad tuvieron un ministerio de cartas. Además de ser pastores, además de predicar, tenían un ministerio de correspondencia. Spurgeon es un ejemplo, John Newton es otro ejemplo, el que compuso el himno Sublime Gracia. En realidad dicen que su pastorado no fue tan fructífero como lo fue en comparación el ministerio que tenía de escribir cartas. Cartas a pastores, cartas a personas que no eran creyentes, cartas a personas que tenían alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta o que querían consejería y él les escribía. También están las cartas de Samuel Rutherford. Y estas, hermanos, en particular, tienen algo especial. Samuel, un puritano, las escribió desde la prisión. Entonces, yo creo, no sé si hay alguna de esas cartas que escribió que no haga llorar por la forma en que expresa a veces una devoción tan gloriosa por Cristo, de decir, Señor, estoy seguro, mi alma está segura en ti, y en otros momentos de una profunda desesperación. Pero dice una de estas cartas, él está escribiendo a un joven,
Le dice: te recomiendo la oración y ser vigilante sobre los pecados de la juventud, pues yo sé que hay cierta correspondencia escrita entre el diablo y los jovencitos. Satanás tiene un amigo en el patio del corazón del joven, y allí el orgullo, la lujuria, la concupiscencia, la venganza, el olvidarse de Dios, le sirven como sus empleados. Bienaventurada es tu alma si Cristo gobierna la casa y toma las llaves para sí mismo y se encarga de todo, como le es propio gobernar doquiera que Él está. Guarda y atesora a Cristo allí, atesora su gracia, mantén el carbón encendido y deja que Él te enseñe. Un punto en el que lo vemos dando consejo. Y aquí tenemos otro punto. Él dice, recuerden, está en la prisión, hermanos, y escribe: dulce es su yugo. Las cadenas de Cristo son de oro puro, y los sufrimientos por Él vienen perfumados. No cambiaría mi tristeza por el gozo del mundo. Oh amado, amantísimo Jesús, cuán dulces han de ser tus besos, pues tan dulce es el aroma de tu cruz. Impresionante, hermanos, ese tipo de escritos que nos incita a la devoción, a la alabanza, y ver el ejemplo de este hombre que estuvo en la prisión y estaba hablando de semejante forma. Por último, hermanos, 2 ejemplos más. Tenemos los himnos y los poemas. Y deseo, hermanos, que el Señor quiera levantar a alguna persona aquí, un hombre, alguna mujer, que pueda escribir himnos o pueda escribir poemas. Yo creo que es un don, creo que es algo que el Señor concede, obviamente algo que se tiene que practicar también, pero Dios quiere, hermanos, levantar personas aquí que puedan escribir himnos, que puedan escribir poesía. Cuando Isaac Watts, uno de los compositores bautistas más conocidos en la historia de la iglesia bautista, tenía, creo que más o menos como unos 12 años, si no es que menos, estaba en el devocional con su familia. Ellos estaban justo en el momento de la oración y él de repente comenzó a reírse. Y su papá, muy enojado, se levanta, le dice que lo va a disciplinar y le dice: cuéntame, ¿de qué te estabas riendo? Y él dice que vio una araña pasar por la fogata y le vino una rima a la mente, pero era una rima muy elocuente. Ahorita no la tengo, hermanos, pero era algo que parecía sobrenatural, que alguien dice: ¿cómo se le ocurrió eso? Pues el papá en ese momento se dio cuenta de que no tenía un hijo normal. ¿Y qué hizo después? Tratar de promover ese don que culminó con muchos himnos, incluso algunos de los que cantamos en esta iglesia. Esa es otra manera, hermanos, en que podemos expresar también nuestra alabanza, nuestra devoción. Si crees que no puedes componer algo, hermano, no importa, nadie lo tiene que leer, guárdalo para ti. Pero podemos hacer el intento y ver qué tal, que a lo mejor alguien aquí tiene un don similar. Por último, hermanos, citas y pensamientos generales. Y con esto me refiero a las ocasiones en las que estemos leyendo un libro, o tal vez escuchando a alguna persona, o tal vez de repente vamos caminando por la calle y se nos ocurre algo de manera espontánea y decimos: esto es una buena idea, es un pensamiento santo, creo que es algo bueno, va conforme al principio de Filipenses 4 que me dice: en esto pensad, en lo que es bueno, en lo que es santo, en lo que es agradable, en lo que es justo, y voy a anotarlo. Hermanos, en la antigüedad algunas personas lograban escribir libros después de juntar las citas. Por ejemplo, imaginen que vamos a dedicarnos a leer por 10 años libros o obras acerca de la Trinidad. Y vamos a anotar de esas obras las citas que sean las más profundas, las más breves y que tengan esa capacidad de enseñarnos con una economía de palabras, con pocas palabras. ¿Qué pasaría después de 10 años? Tendríamos casi un tratado en el que, si agregamos nuestros pensamientos o meditaciones, podríamos publicar un libro. Pues algunas de las mejores obras se hacen de esa
manera. Y lo mismo podemos hacer nosotros, hermanos, acumular en algún cuaderno, podemos incluso separar los cuadernos por temas, o los cuadernos para propósitos, alguno para diario, o si alguien quiere escribir oraciones, algún cuaderno para los apuntes de la predicación. Pero apuntar todas esas cosas que sabemos que van a contribuir a nuestra devoción, o incluso a nuestro florecimiento como criaturas y ahora como hijos de Dios. Entonces, los invito, hermanos, a utilizar esa capacidad que Dios nos ha dado para escribir de maneras creativas, de las maneras que ustedes quieran. Si quieren llenar su casa, si quieren decorar, si quieren escribir textos, si quieren lo que sea, pero utilizar esa capacidad que Dios nos ha dado para profundizar en nuestra devoción y en nuestra piedad. Pues vamos a terminar aquí, hermanos, con una oración. Oremos. Señor, te alabamos, Padre Santo. Te alabamos, Señor, porque tú eres grande, eres digno. Queremos, Padre, queremos que nos enseñes a caminar delante de ti, a caminar en reverencia, a caminar en adoración. Que llenes, Señor, nuestra mente de tu palabra y de pensamientos, de meditaciones que sean santas para ti. Señor, te rogamos que nos sigas conformando a la imagen de tu Hijo Jesucristo y que con tu gracia, Padre, podamos avanzar en la piedad cristiana por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén.